Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana, hoy martes 16 de diciembre del año 2025. El día de ayer en el programa con Maduro Más fue muy especial porque el jefe de Estado venezolano ha hecho entrega y siguió estos avances del Obratón con 2.000 obras entregadas el día de ayer, y esto se suma a una cantidad importante que ya se había entregado en meses anteriores. Se sigue avanzando en políticas de Estado en pro y en bienestar del pueblo venezolano. Señor Caballero. Así es, muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es ya 16 de diciembre. Miren cómo va esto de rápido, va muy rápido. Y el jefe de Estado sigue avanzando en políticas públicas, en este caso inauguraciones y rehabilitaciones. Por ejemplo, en Los Caracas, digamos, espacio vacacional que ha sido reinaugurado y remozado. Vamos a revisar algunos aspectos que ha publicado el jefe de Estado, como siempre, en su cuenta en la red social Instagram, donde coloca un resumen de la actividad. Vamos a darle Así lectura. es, vamos a pasar revista porque el jefe de Estado allí sintetiza todo con Maduro Más en su edición número 99. Dice de la siguiente manera, lo tenemos allí, ya se lo presentamos. La edición número 99 de Con Maduro Más fue especial. Se realizó desde la majestuosa sede principal de la Escuela Latinoamericana de Medicina, Salvador Allende. El 2025 ha marcado un año de grandes avances para la patria, en el que Venezuela ha demostrado su fortaleza, se ha crecido ante las coyunturas históricas y avanza con paso firme. Vamos pa'lante. Igualmente el jefe de Estado ha dicho lo siguiente: te comparto los logros destacados. Obratón, desde el 15 de diciembre hasta el 21 de diciembre se entregarán 2.000 obras ejecutadas por la Corporación del Pueblo. Junto, todo es posible. Ruperto Lugo, 23 de enero se completó la rehabilitación integral de 21 edificios, 10 módulos, 8 canchas deportivas y el parque infantil. Los Caracas, La Guaira, quedó totalmente inaugurada la ciudad vacacional con su piscina de agua de mar, un espacio digno que no es de los magnates, sino para la familia de la clase obrera, una belleza. En Barcelona, Estado Anzoátegui se entregó completamente recuperado el Polideportivo Simón Bolívar, esto es en el Estadio Olímpico José Antonio Anzoátegui. Petare, Estado Miranda, hemos inaugurado el área de servicios críticos del Hospital General Dr. Domingo Luciani. De la misma manera, el jefe de Estado escribió que ordene un plan viable, constitucional y diplomático de apoyo inmediato para nuestros hermanos migrantes en Chile. Instruí a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camila Fabri. Esto a propósito del triunfo que obtuvo la derecha en estas pasadas elecciones y donde el señor que ganó, por cierto, es radical. Y en el tema de los migrantes, mira, lanzó una alerta bastante delicada. Ahí el jefe de Estado le sale al paso de una vez a lo que tiene que ver con esta situación. Y también ha dicho así: vení para acá, mijo, para que vos veáis. Compartí con los integrantes de la Fundación Nacional de la Gaita, quienes nos dieron un obsequio de Navidad, un repertorio del Trabuco Gaitero. El trabajo ha sido intenso, pero el esfuerzo realizado en el 2025 resulta impresionante. Es un logro que trasciende la gestión personal, sino de ustedes, de cada uno. No da tiempo no da tiempo para mostrar todos los resultados y actividades como se refiere o lo refiere la Biblia. Por sus obras los conoceréis. Y allí se adjunta todo lo que fueron
estas obras entregadas el día de ayer y también imágenes de lo que fue el programa Con Maduro Más en su edición número 99. Mira, igualmente vamos a compartir con ustedes porque ha sido una jornada muy intensa de distintas obras. Ha dicho el jefe de Estado, del 15 al 21 de diciembre, 2.000 obras estarán reinaugurándose, presentándose y entregándosela al pueblo venezolano. Pero desde la Escuela Salvador Allende, ha dicho el jefe de Estado, debe llegarse hasta la meta de 10.000 estudiantes de los pueblos del sur. Hay un video, vamos a verlo. Lo único que yo diría hoy aquí, además de estar muy contento y alegre, de que la obra de Fidel y de Chávez sigue su curso, es que tenemos que expandirnos. Lo primero que le dije al ministro cuando llegué, nosotros deberíamos tener 10.000 estudiantes de los pueblos del sur en el sistema de escuela de la Escuela Salvador Allende. Mínimo 10.000. Hay que parir. ¿Tenemos con qué? ¿Sabemos con qué? Tenemos las instalaciones. Y nuestro pueblo sería feliz en apoyar un plan de expansión para llegar a 10.000 estudiantes más temprano que tarde. Bueno, Venezuela siempre abierta a la unión de los pueblos, a la hermandad, y con esta escuela latinoamericana de medicina, Salvador Allende, se logran esos objetivos y la meta es esa, llegar a 10.000 estudiantes de toda América Latina en Venezuela estudiando medicina para el pueblo. Así es, vamos a revisar en función de esto una nota que aparece publicada en la página de la Casa Venezolana de Televisión. El titular allí lo ven y dice así: Obratón arranca esta semana la entrega de 2.000 obras en todo el país y recoge una cita. Hoy lunes 15 de noviembre hasta el próximo 21 de diciembre, esta semana completa, vamos a entregar 2.000 obras hechas por la Corporación Junto Todo es Posible, por el pueblo, el gobierno, los ministerios, los organismos estatales, las gobernaciones, las alcaldías, el poder popular. Más de 2.000, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. En su editorial del programa Con Maduro Más, el jefe de Estado planteó la pregunta: ¿cuál gobierno en la historia de Venezuela y del continente americano le puede entregar a su pueblo 2.000 obras de máxima calidad hecho en revolución? Así es, muy importante. Fíjense, y también vamos a pasar revista a cuáles fueron esos avances significativos que se obtuvieron en este 2025. Se sintetizan en 3 aspectos fundamentales que de inmediato se los vamos a presentar. Fíjense, allí lo van a ver en pantalla. Avances más significativos del año 2025. Fortalecimiento del poder popular de base como estructura organizativa activa en todo el territorio nacional. Tiene que ver con la profundización de los procesos constituyentes en 27 sectores del país, orientados a la renovación de marcos legales y el fortalecimiento de la participación social. Y el impulso definitivo del nuevo motor económico dirigido a diversificar la producción nacional y a garantizar la independencia económica. Recordemos que este último aspecto está enmarcado en la primera T de transformación, que tiene que ver justamente con el aparato productivo, y de esa manera se sigue diversificando, se sigue apalancando y se sigue construyendo, ¿no?, acciones en función a eso. Veíamos, por ejemplo, señor Caballero, cómo se evidencia, ¿no?, el tema económico, no solamente en el aspecto privado, sino también en el sector público y en el sector de los emprendimientos. Este año se realizaron varias ferias con el tema productivo y también de qué manera se siguen avanzando en esas políticas. Por ejemplo, la última de la Gran Misión Transporte de Venezuela, eso va asociado muy estrechamente al tema económico, por ejemplo, sin hablar de otras, ¿no? Así, sectores que se han venido dinamizando en lo que tiene que ver con el Estado y la política pública. Fíjense, hay información también muy importante que es de materia diplomática y posiciones que está fijando nuestro país. Hay un comunicado a propósito de lo que ha sido toda esta agresión del imperialismo norteamericano, pero también con algunos gobiernos satélites lacayos que le han servido a esta agresión contra el pueblo venezolano, pero también, digamos, gobiernos, en este caso del Caribe, algunos que se han prestado para hacerle daño a sus propios pueblos, porque esta agresión es multiforme y afecta a toda Latinoamérica y todo el Caribe. En función de esto, hay un comunicado que emite la República Bolivariana de Venezuela. Dice de la siguiente manera: comunicado, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que ha tenido conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano cometido por la administración estadounidense el pasado 10 de diciembre con el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela. Este acto de piratería constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio.
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Carla Persat Biersat, ha revelado una agenda hostil contra Venezuela desde su llegada al gobierno, incluyendo la instalación de radares militares estadounidenses para el asedio contra los buques que transportan el petróleo venezolano. Esta funcionaria ha convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaaviones estadounidenses para agredir a Venezuela en un acto inequívoco de vallasaje. Ante esta escalada de hostilidades y graves agresiones, el presidente Nicolás Maduro Moros procedió en su momento a denunciar el acuerdo marco de cooperación energética suscrito con Trinidad y Tobago. Hoy, ante este gravísimo hecho que pretende robar vulgarmente el petróleo de Venezuela, el gobierno venezolano ha decidido extinguir de manera inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a ese país. Venezuela se respeta y no permitirá que ningún ente colonial y sus vasallos atenten contra la sagrada soberanía del país y su derecho al desarrollo. Venezuela vencerá siempre. Caracas, 15 de diciembre del año 2025. Mira, por cierto, también hay un comunicado que emitió la Cancillería a propósito de las medidas coercitivas unilaterales. El canciller de la República lo posteaba el día de ayer a través de sus plataformas digitales, donde nuevamente denunciaba, ¿no?, esta situación tan triste que tienen estos imperios en contra de nuestro país, donde nuevamente se pone de manifiesto su poder de supremacista, ¿no?, de pretender doblegar a los pueblos y a los países que son libres, independientes y soberanos. Bueno, esa comunicación el canciller de la República la publicaba a través de sus plataformas digitales. Decía, entre otras cosas, la República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica la política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Unión Europea por ser ilegítima, ilegal y contraria al derecho internacional, así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Ese fue un comunicado que emitiera la República Bolivariana de Venezuela en relación a eso, porque nuevamente se pone de manifiesto allí. Ahí importante y hay más reacciones en este ámbito internacional. El presidente lo fijaba ayer, varias posiciones, rechazaba estos ataques de la extrema derecha, ¿no? Este show que estos sectores extremistas han intentado montar contra el país también ahí, y ya lo vamos a revisar en la segunda parte. Contra el país, voy más allá, señor Caballero, contra el pueblo. Sí, contra Venezuela, o sea, y contra América Latina completa. El 60% de los venezolanos tenemos conexiones con el narcotráfico. Vaya qué desfachatez al decir eso en el ámbito internacional, ante medios de comunicación internacionales y ante la comunidad internacional, tener el descaro de decir esa desfachatez. Entonces ahí es cuando tú dices, mira, esta situación de agresión no es contra un gobierno, es contra un pueblo. Porque al decir que el 60% de la población está ligada a actos delictivos, mire, es grave, sí, es grave. Hay varias cosas que también en función de eso dijo el presidente en su programa el día de ayer, sí, fijando posición. También en la próxima parte en su programa Café en la Mañana, ya vamos a presentar a nuestro invitado, porque también ha dicho el jefe de Estado, ya fijado posición sobre esto, ¿no?, que está ocurriendo con la llegada en Chile de un gobierno fascista y, bueno, muy grave lo que está ocurriendo. Lo cierto es que se ha fijado posición. De eso también vamos a conversar en la próxima parte de su programa con nuestro invitado. Sí, hay mucho de eso, porque el tema de Chile tiene muchas lecturas. Una opinión personal, ¿no? Chile, lamentablemente, luego de Allende, no ha entendido realmente el sentido de izquierda, de adaptarse, de asociarse con los pueblos, con los países hermanos. Le ha costado muchísimo. Yo creo que de Allende para acá, porque de resto, los países de izquierda que han estado en Chile han tenido posturas bastante ambiguas. Bueno, pero ese tema y ese comunicado que le comentábamos por encimita del canciller, del tema de las medidas coercitivas unilaterales, y eso lo vamos a estar conversando a la vuelta con nuestro invitado. Cuando uno se pone a analizar quién ganó en Chile, uno dice, caramba, uno tiene que hacerse, o se tiene que hacer una revisión, y uno dice, hay culpa del señor Boric para que eso haya sucedido de esa manera. Yo escuchaba esta mañana a la presidenta de México, Sheinbaum, ella fijaba posición, pero también está el tema de las redes sociales ahí, se habla mucho de TikTok, así que estar pendiente con esto, ¿no? La cultura, claro, que se ha querido insertar a través de las redes sociales. Hay chilenos que ahorita dicen, oye, no saben, hay gente que no sabe por quién votó. Exacto. El tema de las redes. Bueno. Y se pronunció. ¿Quién más se pronunció por ahí? Trump.
Ah, Trump, ¿qué dijo? Yo no escuché la... Trump habló tanto de las elecciones de Honduras como de las elecciones de Chile. Dijo que era una victoria de él seguramente. ¿Sí? Ah, Así sí. lo dijo. Ah, ¿viste? Dijo, Sí, pitonizo. ganaron. Entonces Leo la uno carta. dice, caramba, ¿hay o no hay injerencia por parte de Estados Unidos en que las derechas estén resurgiendo en América Latina? ¿Cuál es la intención? Bueno, de eso y más vamos a estar hablando a la vuelta con nuestro invitado, 11:17 minutos de la mañana, Francisco Rodríguez, internacionalista. Con él vamos a tocar esos tópicos de interés internacional para ver más o menos a cómo se enrumba este año 2026 en América Latina y en el Caribe. Pausa, no se aparte, ya venimos. Ya venimos. Pasamos a leer un comunicado emitido por la Cancillería venezolana. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica la política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Unión Europea por ser ilegítima, ilegal y contraria al derecho internacional, así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Los dirigentes de ese bloque han optado lamentablemente por acelerar su propia decadencia política, insistiendo en una línea de hostilidad estéril contra Venezuela que evidencia una política exterior errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar. Tras años de aplicación, esta política de sanciones ha demostrado ser un rotundo fracaso, deteriorando de manera significativa las relaciones políticas y diplomáticas y confirmando la irrelevancia creciente de la Unión Europea como actor internacional, capaz de actuar con independencia, racionalidad y respeto hacia los estados soberanos. Caracas, 15 de diciembre de 2025. Comunicado emitido el día de ayer por la República Bolivariana de Venezuela, nuevamente denunciando la ilegalidad ante estas medidas coercitivas unilaterales que siguen imponiendo, que se imponen por parte de la Unión Europea a la República Bolivariana de Venezuela y en línea general a todo el pueblo venezolano. Para ahondar en ese tema, ya tenemos con nosotros, ya lo habíamos comentado antes de irnos a la pausa, Francisco Rodríguez, internacionalista, profe. Vamos a ahondar en ese tema. Se sigue denunciando ante instancias internacionales esta ilegalidad por parte de la Unión Europea y Estados Unidos de las medidas coercitivas en contra del pueblo venezolano. En realidad, el comunicado de nuestra Cancillería corresponde a la línea de lo que es la diplomacia de paz, que confronta a ese libreto que es reiterativo, que nuevamente se pone de manifiesto con la continuación de las mal llamadas sanciones por parte de la Unión Europea, que por lo demás se plega a los Estados Unidos, como una suerte de aliado menor que juega en función de los mismos intereses. Las medidas coercitivas unilaterales, se ha dicho ya hasta la saciedad, son absolutamente contrarias al espíritu y propósito y razón de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Hay que agregar los dos elementos porque a veces pues no se juntan, y se supone que todos los estados firmantes de la Carta de San Francisco, lo cual incluye a los países europeos y a Estados Unidos, se deben abstener de cualquier medida que sea contraria a la soberanía, la autodeterminación y el derecho al desarrollo de los pueblos. En ese sentido, entonces, lo que ha hecho Venezuela es reiterar, por lo demás, lo que es la postura digna de un Estado soberano, independiente. Que hay que decir un elemento adicional, y es que nuestro derecho a la autodeterminación es también el derecho a establecer libremente con quién vamos, con quién comerciamos, con quién establecemos relaciones diplomáticas y con quién vamos a intercambiar ese sentido de un destino. Y lo que está ocurriendo aquí con las sanciones es que finalmente quieren castigar a un modelo político y a ese derecho de autodeterminación que implica que Venezuela no juega necesariamente en la misma liga de las potencias mundiales y de la hegemonía estadounidense. Pero al mismo tiempo también vemos que es una trampa de la propia Unión Europea que ha sido tan atacada por el propio Donald Trump. Entonces, por una parte sigue los lineamientos de la doctrina de Trump y esta política muchas veces de micrófono, esta diplomacia de micrófono, pero por otra parte también vemos una propia Unión Europea que les baila al son de Trump, pero que también es atacada por Trump. Vemos, por ejemplo, el caso de España, ¿no? que ha sido tan atacada
por no aprobar el recurso para lo que tiene que ver con armamento, por ejemplo. Esa es precisamente la paradoja, que por un lado tenemos a una Europa que es capaz de integrar el famoso G7, ¿no?, como las potencias más desarrolladas económicamente del mundo, pero al otro lado vemos cómo se plega incluso en contra de sus propios intereses a los designios de los Estados Unidos. Y en ese sentido yo quisiera traer a colación el contraste de dos documentos que son claves para entender todo el contexto mundial en el cual estamos inmersos, incluido la referencia que han hecho a la continuación de las sanciones y a su vez la respuesta que Venezuela dignamente acaba de dar. En esa confrontación tenemos de un lado el documento ahora editado en noviembre del 2025, el documento de seguridad de los Estados Unidos, que tiene en esencia el planteamiento de lo que se ha dado en llamar el corolario de la doctrina Monroe para el mundo. Y ese corolario de la doctrina Monroe es América primero, paradójicamente. Del otro lado tenemos el tercer documento del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, en el cual se refiere a América Latina y el Caribe. ¿Y qué es lo que propone? Propone la comunidad de futuro compartido con relaciones ganar-ganar y con un sentido de responsabilidad y de seguridad común. Entonces, frente a esos dos elementos, lo que estamos encontrando es la confrontación entre, por un lado, unos Estados Unidos que quieren la rehegemonía del mundo y con la Unión Europea como una suerte de continuación, ¿verdad?, como un aliado menor en ese propósito que al final solamente beneficia a los intereses de los Estados Unidos, y por el otro tenemos la propuesta del sur global, donde Venezuela apuesta a la multipolaridad. Y ese es realmente el kit del asunto, porque en esa confrontación entre un intento por mejor posicionarse frente a la competencia que significa la alianza entre Rusia y China, por el otro lado está América Latina invitada a ser parte del sur global y la incorporación dentro de esta comunidad de futuro compartido, donde la ruta de la seda y los BRIC juegan un papel fundamental. Profe, hablando de esos dos documentos, se pone nuevamente la evidencia el tema de los dos contrastes, de los dos modelos, ¿no?, que se presentan allí, ¿no? Estamos viendo un modelo que plantea China de integración y vemos a otro modelo de Estados Unidos de nuevamente revivir el tema de la doctrina Monroe asumimos no es así, por el tema incluso de la decadencia en el que se encuentra hoy por hoy el imperio norteamericano, que de una u otra manera tiene que resurgir ante las cenizas. Vemos dos modelos allí planteados. Así mismo, es correcta tu apreciación, porque esa confrontación que implica una tripolaridad, Rusia, China y Estados Unidos, que al final en esa alianza estratégica termina siendo una bipolaridad, lo que hace es que Estados Unidos está buscando validar. Incluso el documento es interesante porque además es muy extenso, pero para fines del propósito de esta entrevista tiene dos principios que a mí me sorprendieron enormemente. Dice obtener y expandir. Y el expandir no puede ser sino a costa del resto del mundo. Entonces no hay un sentido de integración en esa construcción de una civilización común, sino lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para todos los demás, por definición. Y eso obviamente que Venezuela no lo puede aceptar, porque nuestro modelo es un modelo que apuesta a la multipolaridad. Y en ese sentido, entonces nosotros definimos libremente cuáles son las alianzas estratégicas con las cuales la diplomacia de paz ha logrado sortear las amenazas de las cuales somos objeto en el día a día. ¿Cómo va, profe, este tema de lo que ha sido esta agresión multiforme que tiene en el Caribe, una agresión también sistemática, pero también en lo cognitivo, ¿no? No una guerra de noticias y todo este tema? Veíamos recientemente una nota que llamó mucho la atención, aquí creo que no lo hemos comentado, que tiene que ver con que un avión comercial que sale de Curazao, iba a los Estados Unidos, y casi que choca con una aeronave militar, una aeronave de guerra, una nave de guerra norteamericana. Eso, el transporte era pagado. Exacto, y qué es lo que se dice, no, que eso no es simplemente para asustar, etcétera, etcétera, pero imagínese usted qué hubiese pasado si esa aeronave comercial es impactada por esta aeronave de guerra, ¿no? De un país como Curazao, que entre comillas no está dentro del objetivo de Estados Unidos, pero que igualmente iba a verse afectado.
Claro. ¿Qué impacto tiene esto? De lo que a veces muchos los medios no hablan, no quiere que se hable, ni que eso no es viral en las redes sociales. Así es. Bueno, es claro, Estados Unidos fue el gran constructor del orden mundial de posguerra. Y hoy por hoy ese orden mundial de posguerra ya no le sirve, ya no le es útil, y entonces es capaz, como poder imperial, de patear la mesa para querer reconstruir sobre la base de sus intereses. Y es allí donde el mundo ha cambiado. El mundo ha vivido un proceso de descolonización realmente importantísimo en ese periodo de posguerra. De 60 estados que firman la Carta de Naciones Unidas, hoy son 193 estados, más 20 territorios que aún bajo el mandato de Naciones Unidas están por definir su estatus, y alrededor de otros 20 estados que no son miembros de Naciones Unidas, pero son estados, y en conjunto constituyen la comunidad internacional. Entonces, hoy por hoy es ingobernable, no es gobernable, mejor dicho, un mundo bajo una hegemonía estadounidense. Y eso es lo que se pone de manifiesto en toda esta turbulencia en la cual el orden mundial está hoy por hoy sometido. Profe, otro punto que queremos abordar con ustedes, hoy con usted, tiene que ver con el anuncio dado a conocer el día de ayer por el presidente de la República en relación a nuestros connacionales en Chile. Se realizaron unas elecciones y ha ganado un señor de la ultraderecha radical, que entre otras cosas, que eso ya tendremos un análisis más profundo de otro tema, tiene que ver con el tema de la expulsión de los migrantes, y en especial los migrantes venezolanos, de su territorio. Vamos a revisar el portal de la Casa Venezolana de Televisión, que bien habla sobre este tema y lo que decía el presidente de la República el día de ayer. Dice así: Venezuela prepara plan especial de apoyo para connacionales en Chile que deseen regresar. Los compatriotas venezolanos que están en Chile y desean regresar al país cuentan con todo nuestro apoyo. Le ordené a la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camila Fabri, que prepare un plan especial de apoyo que ofrezca respaldo diplomático, logístico, jurídico para todo el que se quiera regresar. La comunidad venezolana que está en Chile tiene toda nuestra protección, así lo indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, a propósito de los resultados de las elecciones presidenciales en Chile, que dieron como ganador al ultraderechista José Antonio Kast. El drama del pueblo chileno es que después de haber tenido un presidente tan digno como fue Salvador Allende, de allí en adelante no ha sido posible el que el pueblo chileno verdaderamente reivindique con dignidad lo que significa el ejercicio de una democracia. Así es. Y esto es la expresión precisamente, que por lo demás hay que entenderlo no como algo que ocurre en Chile, hay que entenderlo que en todo el juego de la geopolítica regional se quiere reordenar el mapa, y por eso es que hay tanto los mensajes, las guerras mediáticas, como incluso donde sea necesario, vemos la injerencia directa como está ocurriendo en Honduras, actualmente pues todo el tema electoral. Entonces, en ese contexto hay que situar al nuevo presidente chileno, que por lo demás ya cabe esperar que asumirá una línea de política exterior muy contraria a nosotros, más allá de la buena disposición que nosotros tengamos a aplicar digamos, como principio de política exterior, la pluralidad y el respeto. En el caso de los connacionales, nuevamente somos objeto de esa satanización de los venezolanos como una suerte de migración indeseable, etcétera, etcétera. Eso es parte de esa misma narrativa, con la cual lo que es importante señalar es lo siguiente: cuando la migración venezolana sirvió bajo la narrativa de los refugiados para decir que había una crisis humanitaria en Venezuela, los países adoptaron toda una línea de política para atraer. Hoy no les sirve esa narrativa nuevamente, y por eso entonces asumen una satanización de los venezolanos, porque ya no es ni lucrativo ni es rentable políticamente la migración de los venezolanos. Y eso es lo que estamos confrontando, y frente a eso lo que hay que hacer es exactamente lo que está haciendo el gobierno: ofrecer a los venezolanos volver a su patria, que por lo demás hay algo con lo cual quiero concluir, y es que si algo se define a Venezuela es que Venezuela, frente a los regímenes y gobiernos de derecha que están surgiendo en América Latina, está mostrando una capacidad de beneficiar a la población, un modelo político
y económico capaz de dar estabilidad y satisfacción, contrario a lo que está sucediendo en otras latitudes, como vemos en el caso de Argentina, como vemos en el caso de Ecuador, donde es evidente que es inviable ese régimen, esas propuestas de un Estado y de unas políticas económicas y sociales de derecha totalmente divorciadas de la población, del pueblo y de las necesidades. Y cuando uno ve lo que fue la campaña electoral, inclusive ahora dice, no, que Chile salió del comunismo. Uno dice, bueno, Boric era de izquierda, bueno, realmente... Realmente era hay de una izquierda. confusión, hay una confusión Hay que ideológica. preguntar allí. Sí, y que ganó con los votos de la izquierda, sí, pero realmente engañándolo era de izquierda. a esos jóvenes que Interrogante salieron Jesús. y fueron asesinados. De hecho, Piñera, hay gente que no quiere que se... Piñera dejó ciega un poco de jóvenes en Chile, de eso poca gente recuerda. En las protestas los policías le lanzaban era los ojos, de esos pocos se habla. Boric no reivindicó eso, lanzó una constituyente que además no insistió en eso. Realmente vergonzoso todo lo que ocurrió. Y bueno, vamos a ver qué pasa con los venezolanos en Chile, ¿no? Además que, profe, para darle cierre a la intervención, lo comentábamos temprano y lo veíamos ahorita, el presidente Trump asumió y dijo, mira, ganó el de Honduras y el de Chile, o sea, ganaron los míos, o sea, lo asumió, ¿no? Entonces ahí se ve claramente la intervención de Estados Unidos en esa... o en ambas... Por ahí está ese video de Telesur. En ambas elecciones, ¿no? Allí. ¿Sabes lo terrible? Que si algo quiere los Estados Unidos son gobiernos incluso de derecha débiles que sean manejables Así es. perfectamente. Y ahí es donde Venezuela no tiene cabida porque finalmente Venezuela... Hay algo que es importante decirlo. Nosotros somos una potencia media regional y cada día, o sea, todo este proceso de agresión lo que ha hecho es potenciar, fortalecer esa visión de que somos una potencia regional. Bueno, Sí. gracias, profe. Francisco Gracias a Rodríguez. usted. Francisco Rodríguez, bueno, internacionalista, amigo de la casa, profesor. Sin duda un tema que vamos a seguir analizando, ¿no? Porque parece que a Chile ha llegado un señor que quiere subirle mucho el tono a la diplomacia de agresión contra Venezuela. Miren, 11:42 minutos de la mañana. Gracias, profe, por habernos acompañado. Nosotros vamos a publicidad y a la vuelta vamos a estar hablando de otro tema bastante interesante porque se llevó a cabo, señor Caballero, en la noche del día de ayer, las marchas nocturnas en varios estados de nuestro país, una manera de mostrarle al mundo entero la defensa de nuestra patria, de nuestra soberanía y de nuestra independencia con la participación del pueblo venezolano. 11:42, vamos con publicidad. Ya venimos. Las luces se encienden, la música suena y el Banco de Venezuela te premia con Paga y Pégala. Tus regalos te pueden salir gratis pagando con Pago Móvil, BDB Comercios, Biopago o tu tarjeta BDB en puntos de venta BDB. Esta Navidad gana mientras disfrutas y comparte más momentos con los tuyos. Porque con el BDB la Navidad es para todos. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Amigos, de vuelta a comer su programa Café en la Mañana y nuestro invitado se queda con nosotros porque vamos a analizar ahora este tema y tiene que ver con las marchas nocturnas realizadas el día de ayer. Esto en rechazo a estas políticas injerencistas y pretensiones de amenaza que tiene el gobierno de Estados Unidos en contra de nuestro país. Mientras vemos las imágenes, le comentamos que más de 300 marchas se realizaron en todo el país para rechazar el robo del barco petrolero en las costas de Venezuela. También esto en agradecimiento también por parte de los venezolanos ante esta nueva agresión imperialista, y el jefe de Estado comentaba: agradezco al pueblo por su respuesta contra la agresión, la manipulación fascista y al llamado de la ultraderecha venezolana a una invasión norteamericana. También el presidente habló e hizo referencia a los resultados de la encuesta de Data Viva que indica que el 96% de los venezolanos y venezolanas rechazan cualquier acción militar de Estados Unidos contra Venezuela, y el 88% considera que la venta forzosa de Citgo es un robo de activos a la nación, por lo que estas marchas nocturnas es la manera en la que el pueblo de Venezuela denuncia los robos de Estados Unidos al petróleo de la nación. Así es un tema que Varios vamos a seguir. estados, ahí está. Varios estados, ahí veíamos, bueno, en todo el país se replicó esta iniciativa, además con un fervor y conciencia patria. Seguimos aquí con Francisco Rodríguez, un tema que también quisiéramos tocar con usted, porque Venezuela ha denunciado lo que ha sido, y de hecho ese comunicado que leíamos al inicio es dando respuesta, porque el gobierno venezolano ha detectado y ha observado que Trinidad y Tobago tiene que ver con lo que fue el robo de este buque. Sí.
Si algo se ha puesto de manifiesto a lo largo de este proceso ya de casi 30 años que tenemos de transformación social y política, es que crecientemente el pueblo venezolano ha adoptado un nivel de conciencia, un alto nivel de conciencia, y eso supone un nivel de cultura política importante. Y las marchas de anoche son precisamente eso, la expresión de un nivel de conciencia y de unidad nacional. Eso en primer lugar. Y eso se transforma entonces en una voluntad de querer decirle al mundo: Venezuela es un país de paz, nosotros queremos es que exista un orden internacional donde no haya agresión. Y por supuesto, toda esa manifestación de protesta lo que pone de manifiesto es algo que habría que decirlo, y no lo dije en la primera parte, y es que si hay un Estado o dos Estados que violan el espíritu, propósito y razón de la Carta de Naciones Unidas, que es lo mejor que tenemos hoy por hoy, a menos que se transforme en un futuro, es precisamente que tanto Israel como los Estados Unidos son agresores del sistema internacional. Son los actores que ponen en peligro la paz y la estabilidad internacional. Y nosotros somos un buen reflejo de esas agresiones de las cuales somos objeto a través de las 1042, 1043 ya medidas coercitivas unilaterales. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ahora, cuando hablamos del caso del buque, también hay que decir lo siguiente: Venezuela se reserva para futuro todo lo que es la responsabilidad internacional. Ningún Estado, por mucho que practique la piratería o la filibustería, como la queramos llamar, puede exceptuarse de la responsabilidad internacional que le cabe tanto al Estado con cualquiera de sus órganos cuando lleva a cabo medidas que son contrarias al derecho internacional. Y en este caso es a los derechos de terceros estados, que es el caso precisamente de Venezuela. De manera que yo creo que más allá de lo que nos está ocurriendo hoy, el día de mañana alguien debe de rendir cuentas por ese despojo del cual hemos sido objeto. En el caso de Citgo, en el caso del oro y en el caso de los activos que el Estado venezolano tiene. El avión de Entrasur, que estaba en Argentina. Exactamente. Y entonces, y ahí entra también la sustracción en el caso pues, de este cargamento de petróleo que salió de nuestras costas destino a los mercados internacionales, porque ¿quién ha dicho que Estados Unidos es quien tiene el control de con quién o no se comercia? Eso es decisión soberana de los estados, es parte del intercambio, incluso del mercado internacional, y no hay razón para que los estados tengan que aceptar una suerte de dictamen de los Estados Unidos respecto de cómo se deben conducir las relaciones económicas entre los estados que son soberanos. Por cierto, eso fue una denuncia que también hacía China, ¿no? En su momento, en relación a que Estados Unidos no tenía que determinar con quién se negociaba o con quién no negociaba América Latina y el Caribe. Profe, le pregunto, ante esta respuesta que tuvo el pueblo venezolano, más de 300 movilizaciones en la noche del día de ayer, ante esta actuación de piratería que tuvo el gobierno de Estados Unidos, ¿se pudiese decir que hoy por hoy tenemos un pueblo consciente de lo que se está viviendo y de lo que está en juego para América Latina y el Caribe y sobre todo para Venezuela? Yo estaría totalmente de acuerdo con esa suposición que tú has hecho y lo volvería más bien una afirmación. Yo dije, sin entrar en mayores profundidades en el segmento anterior, que Venezuela es una potencia media regional y que incluso debe estar muy clara y asumir como tal su papel. Nosotros estamos jugando a la multipolaridad y eso nos pone en el ojo del huracán, y por eso la confrontación en el Caribe y el objeto de agresión del cual estamos a la orden del día, lo que expresa es la intención por negarnos la capacidad de ser esa potencia media regional. Pero estamos condenados a hacerlo, y es más, debemos hacerlo. Venezuela es un poder que se proyecta en el mundo en la construcción, y eso es
es ya una suerte de legado que viene desde el presidente Chávez hasta el presente. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bien interesante este análisis. Como ya decimos, que va a seguir revisando y seguramente actualizando estos análisis en función del tiempo. Gracias, profe. Miren, llega la Navidad, ya es 16 de diciembre y hay una programación Retumba Caracas Regresa. Ya viene esta nueva edición y vamos a ir porque ya han publicado la programación para este diciembre. Ayer se llevó a cabo una rueda de prensa por parte del jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, donde daba detalles, ¿no?, de lo que va a ser este Retumba Caracas, que arranca a partir del 18 de diciembre y algunos de los espacios donde se va a estar desarrollando. Fíjense, 18 de diciembre, Retumba Caracas en la Plaza Diego Ibarra. Artistas invitados, por ejemplo, para el 18, Calibu, Daniel B, Fémina, King Changó, Fórmula Familia, Afrocriollo, Chucho, Aranguán, La Melodía Perfecta, Las Chicas del Can, Roberto Antonio, Omar Enrique, Omar Acedo, Bonnie Cepeda y Mabel Yea. Esto es el 18 de diciembre. Eso va a estar bueno. Mira, el 19, igualmente en la Plaza Diego Ibarra, Rafael Romero, Gio, Vallenato, 24K, Carla Romero, El Potrillo, Cristóbal Jiménez, Scarlett Vitico, Castillo. Va a haber música criolla, entre otros, allí. Mira, y para el 20, vamos a darle estos 3 días. 20 de diciembre, también Plaza Diego Ibarra, artistas, tributo a Jerry Rivera, Profesor Rubén y su orquesta, Eucaris, Marianela, Los Villos Caracas Boy, Los Satélites, Lion Lázaro, Will Marcano, Bani Costa, del 20 de diciembre, Salsero. Y el del día anterior, el que usted decía, es de música llanera. Y el día 18 es de música urbana. O sea, bueno, ahí le tenemos. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Para 18, 19 y 20. Le estamos ahí planteando o le mostrando los primeros 3 días del Retumba Caracas y se va a extender, señor Caballero. El 21 va a estar en la parroquia La Vega, luego el 26 en la parroquia Santa Rosalía y el 27 en la parroquia San Juan. Bueno, ya ahí lo saben, ya lo tienen. Bueno, nos vamos, Venezuela, cuídense mucho. 16 de diciembre, sigue esta cuenta regresiva de cara al 24, la llegada del Niño Dios con mucha paz, mucha tranquilidad y de despedir el año también. Así es, nos despedimos siempre con una sonrisa que obra bien, le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.